noches o buenos días en la hora que usted esté viendo el video. Hoy les vengo a explicar del trabajo que realicé, que es de la suma vectorial y gráficamente. Para hacerlo gráficamente tienes que tener un punto de recorrida o un lugar específico donde tú quieras ir. Para saber eso tienes que saber el lugar específico, como lo repito, la distancia en donde hace cualquier pues crucero o cualquier parada. Yo por mi caso fue una distancia pues algo larga como pueden ver. Entonces yo comienzo con un ángulo de 180, de ahí me voy a 120 y de ahí a 60, después a 95, después a 125, después me paso, como vemos es una línea recta, todo recto, me voy a 65 ángulos, 65, después me paso a 170, después de 170 a 270, repito 170, de ahí a 80 y nos vamos otra vez linealmente todo recto, después 70, 70, de 70 pasa a 83 el ángulo y de 100 y de 190 a 90 y por fin llego a mi punto donde yo quiero llegar. Ya teniendo todo esto y quieres hacerlo vectorialmente o la suma vectorial, nos pasamos a una tabla en donde podemos encontrar el vector, la magnitud, el ángulo real, el componente coseno X y el componente seno Y. En mi caso, como lo repito, fue una trayectoria larga que ocupé 15 vectores. Yo lo puse como así. La magnitud se refiere a los metros que tienes o la distancia en donde vas a recorrer. 180, 30, 350, 30, 700, 160. Se me olvidó ponerle el M de metros. El ángulo de cada recorrido o de cada vector. Por ejemplo, en el vector A tiene un ángulo de 180, en el segundo B tiene de 120, en el tercero tiene de 60, en el cuarto tiene 95 y así nos vamos. Ya después, teniendo estos valores, nos pasamos a la siguiente tableta o la siguiente columna. Nos vamos al componente coseno X, en donde obligatoriamente, tal vez obligatoriamente necesitaríamos una calculadora científica para ponerle el coseno de 180, después darle igual y ahora multiplicarlo por 180. En mi caso me salió menos 180 y así irnos con cada vector, en el vector B, en el vector C, en el vector D, hasta llegar a tu último vector, que en mi caso es la O. Después, ya teniendo todo esto y acabando, nos pasamos a componente seno. Ahora en vez de ponerle coseno, nos pasamos a seno. Y es el mismo procedimiento de 180 por 180. En mi caso me salió 0. Puede salir 0 o un número grande. Y así vamos. Ya teniendo todo el resultado, ahora lo que tenemos que hacer es sumar todos los resultados que nos dio. Por ejemplo, en el 180, menos 15, 75, 342, 401, 67 y así. Sumar toda esta columna que sería X. En mi caso me dio, como podemos ver, me dio menos 1486.47. Ahora igual hacemos el mismo paso, lo sumamos pero ahora del componente Y.
Me salió a mí en el Y, me salió 2258. Ya teniendo esto, nos vamos a nuestra fórmula para sacar el vector resultante. Ese sería el vector resultante, raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Ya sabiendo el valor de x, que es menos 1486.47, y y 2258, nos pasamos a sustituir valores, que son estos. Lo pasamos al cuadrado, nos salen nuestros resultados, y después sumarlo. Vector 3308.17 y sacar la raíz de 3308.17, que nos da vector resultante 85.487, que sería nuestro vector resultante. Después, para pasarnos a nuestro ángulo F, yo lo llamo como ángulo F porque pues aún no sabemos en totalidad lo que es el ángulo real de nuestra trayectoria. Ponemos esta tabla que es tangente de y sobre x, y ahora los sustituimos valores y así parece. Ponemos 2.58 entre 1486.47 y yo le puse AF porque aún no sabemos en totalidad nuestro ángulo real. Ahora, para saber nuestro ángulo real, ahora sí es necesario poner 180 menos 56.95. ¿De dónde sacamos el 180? Recordamos la tabla que nos puso el profesor, en mi caso, y por qué el 56.95. Es el resultado que nos dio sobre el AF. Recordemos que es el ángulo falso. Para saber el ángulo real, ahora sí lo usamos 180 menos 56.95, nos da el resultado de 123.05. Ya teniendo el ángulo real y el vector resultante, ya lo podríamos sustituir, que sería este lado, y efectivamente nos da 123 o 120 y algo. Gracias. Mi nombre es Ulises Porfirio García.